tal, queridos hermanos? Nos encontramos celebrando este tercer domingo del tiempo de Cuaresma en el ciclo A. Y mientras caminamos hacia la Pascua, donde renovaremos nuestro bautismo, porque es importante volver a sentirnos hijos de Dios, saber que somos hijos de Dios, a partir de este domingo vamos a ir revisando un elemento del bautismo. Hoy veremos el agua como elemento principal del bautismo. El agua que da vida, el agua que regenera, el agua que calma la sed más profunda. Hoy Jesucristo se identifica con el agua, pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través del encuentro. Y esto es lo que nos dicen los papas sobre el encuentro con Cristo. El encuentro con Cristo es capaz de transformar completamente nuestra vida. Solo el encuentro con Cristo puede dar sentido pleno a la vida. La fe cristiana es ante todo encuentro con Jesús. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y el encuentro con Cristo no es para sentir bonito, no es para sentirme bien, no es encerrarme en un intimismo de fanatismo incongruente, no. El encuentro con Cristo es algo que va cambiando poco a poco mi vida y se va haciendo también atractivo para los demás. Precisamente hoy nos encontramos con este encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana. Un encuentro lleno de simbolismo, un encuentro que nos va llevando también a contemplar nuestro propio encuentro con Dios. En un primer momento vemos cómo Jesús al mediodía, con una sed física muy grande, se acerca al pozo, se acerca allí al lugar donde la gente va para calmar su sed. Y esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los pozos del hombre del siglo XXI, cuáles son tus pozos y mis pozos donde vamos a calmar nuestra sed. Y allí donde Jesús se encuentra con aquella mujer, Él se presenta como agua viva, pero vemos, el encuentro con Cristo es de menos a más. Empieza con un tú. No lo reconoce como Señor aún, le dice, tú me pides agua, tú me pides de beber a mí, tú que eres un judío y yo una samaritana. Y allí el encuentro con Cristo empieza su rumbo. Sería interesante preguntarnos dónde el hombre del siglo XXI, dónde tú y yo calmamos nuestra sed. ¿Cuáles son los pozos del siglo XXI donde acudimos para calmar nuestra sed? Sea el ver el fútbol, alguna atracción que nosotros tengamos, el ir de compras, el consumir. ¿Cuál es el pozo donde tú y yo calmamos nuestra sed? Pues ahí, en el pozo donde tú y yo calmamos nuestra sed, Jesús se presenta y nos dice, yo puedo calmar la sed más profunda de tu corazón. En un segundo momento, esta mujer cuestiona a Jesús, ¿y cómo vas a darme de beber de esa agua? Y salta de un tú a un Señor. Es cuando tú y yo nos preguntamos cómo Dios puede calmar nuestra sed, la sed profunda de nuestro corazón, cómo Dios puede hacerlo, cuáles son sus métodos para hacerlo. Y Jesús nos responde, esta agua es capaz de dar vida eterna. Es decir, lo que Jesús nos ofrece es calmar aquella sed que tiene el hombre, aquella sed de sentirnos queridos, aquella sed que tenemos de que nos agradezcan las cosas, aquella sed de sentirnos realizados, aquella sed de sentirnos plenos en nuestra vida. Solo Jesús nos los puede dar. Cuando la mujer cuestiona a Jesús, Jesús nos responde que el agua que Él nos da es un agua que puede calmar todo tipo de sed, porque incluso es capaz de dar vida eterna. Y en un tercer momento del encuentro, esta mujer reconoce que Jesús puede calmar su sed que nadie puede calmar y le dice, Señor, dame de beber de esta agua. Y es el momento de nuestra vida donde sabemos que solo Dios puede hacer maravillas, puede calmar sed que nadie más puede calmar. Pero en ese momento resulta que tiene que haber un paso más. Jesús confronta la vida de esta mujer y le pregunta sobre su cuestión matrimonial. ¿Dónde está tu esposo? Y le dice, yo no tengo esposo. Ciertamente has hablado con sabiduría porque has tenido 5 y el que tienes no es tu esposo, con el que vives no es tu esposo. Es decir, la fe que no se confronta, la fe que no se enfrenta, la fe que no cuestiona nuestra vida, entonces se queda como una fe infantil, como una fe estéril. Y este tercer momento del encuentro es muy importante para ti y para mí,
porque nosotros no nos podemos quedar en ir a misa, orar, hacer el bien nada más. No, nuestro encuentro con Dios, que es todo un camino, que es de menos a más y puede durar toda la vida, tiene que pasar por la confrontación. Y aquí es donde se da lo maravilloso del proceso de fe, del proceso del encuentro con Dios. Empezamos conociendo a un Dios desde el catecismo, ese tú. Luego va creciendo y lo vamos haciendo parte de nuestra vida, en nuestras oraciones, en nuestra liturgia. Más allá, dejamos que confronte nuestra vida, pero no se queda allí, sino que esta mujer, una vez que se ve confrontada con Jesús, deja su cántaro allí y va a anunciar a los demás lo que Jesús ha hecho en su vida. Ese es nuestro proceso de fe, ese es nuestro proceso de fe. Dejar el cántaro es con lo que esta mujer va al pozo para saciar su sed. Nosotros tenemos muchos pozos para saciar nuestra sed. Cuando nos atrevemos a dejar el cántaro, cuando nos atrevemos a dejar aquello con lo cual saciamos nuestra sed, pero que no es de Dios, esa es ya una fe madura. Y esta mujer deja el cántaro para ir a anunciar a los demás, dejar aquello que no es de Dios, pero me ha servido para saciar mi sed, es ya una fe madura. Es cuando me atrevo a decir: Señor, hágase tu voluntad, realmente eres tú el dueño de mi vida. Y una vez que esta mujer va y anuncia lo que Jesús ha hecho consigo, todos se pusieron en camino. Eso significa una fe madura. Aquel padre de familia que por su manera de creer, no por lo que dice, sino por lo que hace que su familia se ponga en camino. Aquellas personas que por la manera de vivir, por la manera de confrontar su vida con Dios y crecer en el encuentro, llevan a los demás a que sigan a Jesús, a que vayan tras Jesús. Y entonces allí es donde sucede el milagro de una fe madura. Le piden a Jesús: quédate con nosotros, otro poco más, quédate con nosotros. El pedirle a Jesús que se quede con nosotros es no tener nuestra fe como una obligación, sino saber que el que Jesús esté con nosotros es una necesidad, y entonces yo no necesito poner pretextos para no acercarme, porque tengo la necesidad de estar cerca del Señor. Es aquel que no ve el domingo lejano como algo de otra vez a misa, sino que quiere estar con el Señor porque sabe que el Señor es el único que lo puede llenar. Muchos de nosotros estamos viviendo el mediodía de nuestra vida y hemos ido a nuestros pozos a calmar la sed. Hoy, al mediodía de nuestra vida, no sabemos si vamos a la mitad de nuestro camino. Pidámosle al Señor que sacie nuestra sed. Él se ofrece como una oferta de darnos plenitud, pero necesitamos dejar el cántaro. Empecemos a confiar en Dios, empecemos a confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Hoy que el Señor al mediodía de nuestra vida pasa, nos invita a dejar el cántaro, nos invita a seguirle para decirle: quédate conmigo, Señor, porque cuando tú estás conmigo, las cosas, los problemas no se van, pero tienen sentido, porque cuando tú estás conmigo, Señor, puede ser que el sufrimiento no desaparezca, pero a partir de ese sufrimiento tú me estarás hablando, tú estarás haciendo tu voluntad. Hoy, Señor, quédate con nosotros. Los saludo, queridos hermanos, desde el Seminario San José. Hemos tenido una jornada muy hermosa el día de ayer en el día del seminario. Gracias a todos por sus oraciones y su presencia en medio de nosotros. Recuerden, no dejemos de orar por las vocaciones. Les mando mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.